Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas. Pero antes vamos a ver rápidamente una pequeña introducción. Judas, en esta corta epístola, nos ha enseñado a cómo detectar falsos maestros y a cómo nosotros debemos de responder en contra de esto. En el versículo 3, Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros debemos de defender nuestra fe, dice Judas. Nosotros debemos de luchar por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo haremos, hermanos? Bueno, hasta el versículo 20 Judas nos dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Debemos estudiar la palabra de Dios para podernos edificar y así defenderla. Entonces, hermanos, obviamente todo esto tiene que ser en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, Judas va a dar una doxología. Si me acompañas ya en los últimos dos versículos, que es el 24 y el 25, Judas da una doxología. Vean lo que dice, que son los versículos que vamos a estudiar ya al final de esta carta, ya para acabar esta carta. Versículo 24 y versículo 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí, hermanos, vamos a entrar a un tema glorioso y a un tema alentador para los hijos de Dios. En la teología, hermanos, se le conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina, en su esencia, nos enseña que cuando una persona se salva, cuando una persona es salvada por Dios, por su gracia, esa persona salvada nunca la va a perder. Nunca va a perder su salvación. Va a ser salvada para siempre. Para siempre. Eso es lo que nos enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Y aquí, hermanos, hablando de nuestra seguridad de salvación, y por eso, hermanos, debemos de estar llenos de alegría. Porque delante de Dios no nos podemos perder. No nos podemos perder, hermanos, y esa debe de ser nuestra alegría total. Que siempre vamos a estar en el camino de salvación, hermanos. Yo quiero hacer algunas preguntas. Tú imagina si pudieras perder la salvación, ¿en dónde estaría tu esperanza? Si pudieras perder la salvación. ¿Qué pasaría si pudieras perder en cualquier momento tu salvación? Bueno, hermanos, la realidad es que nunca llegaríamos a la presencia de Dios. Nunca llegaríamos a esa gloria de Dios si nosotros pudiéramos perdernos en el camino. Y sabes, hermano, desgraciadamente muchos creyentes creen que se van a perder. Creen que su salvación la pueden perder. Ellos no tienen el gozo verdadero. Al contrario, hay un miedo, hay una duda, hay una preocupación. Pero hay una verdad tan grande, hermanos, que aquí podemos ver. Y es que el Señor nos preserva. Nosotros no podríamos alcanzar la salvación por nosotros mismos. En otras palabras, si Dios no me salva, yo no puedo salvarme a mí mismo. El Señor hace la obra de santificación en mí. Yo no la hago. Yo no puedo santificarme. Si el Señor no me guarda, yo no tengo la capacidad de guardarme a mí mismo, hermanos. Esa es una verdad tan grande. Nadie es digno de la salvación.
La única razón por la cual fuimos salvados es por única y exclusivamente por la gracia de Dios. Solo por eso somos salvados, hermanos, por la gracia de Dios. Muchos creyentes piensan que pueden perder la salvación. Y sabes, hermano, si tú pudieras perder tu salvación, realmente la perderías. Si existiera la posibilidad de que la salvación estuviera en tus manos, sin duda la perderías. No podemos mantenernos salvos ni por un minuto. Si la salvación dependiera de nuestras fuerzas, de nuestra piedad, de nuestra entrega, ninguno de nosotros sería salvo. Solamente quiero que pienses un poco en esto, hermanos. Piensa en aquel hombre que fue creado perfecto, que fue creado sin pecado, viviendo en un mundo perfecto. Estoy hablando de Adán. Sin embargo, Adán pecó, cayó en pecado y nos arrastró a todos a la condenación del pecado, que obviamente es la muerte. La paga del pecado es muerte. Adán no pudo mantenerse, aun cuando estaba en condiciones perfectas. Ahora piensa en nosotros, hermanos. Nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que es débil a la carne y que estamos en este mundo corrompido. Piensa en esto, hermanos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Recuerda también, hermanos, que tenemos enemigos espirituales que son más fuertes que nosotros. Siendo sinceros, hermanos, contesta esta pregunta, siendo sinceros. ¿Puedes ser fuerte y soportar las tentaciones andando en obediencia y sin caída hasta el final? ¿Realmente puedes hacer eso, hermano? Nosotros somos hombres 100% pecadores, como lo dice Romanos 6, y estamos expuestos a toda acusación por nuestro pecado. Tenemos todos los elementos para que nos acusen de nuestro pecado. Y dice la Biblia que el principal acusador, ¿quién es? Es Satanás. Y seguro Satanás nos acusa delante de Dios de todos los pecados que cometemos. Y realmente en este punto, hermano, creo que Satanás no miente al decirle a Dios que nosotros hemos pecado en contra de Él. Él nos acusa de nuestros pecados que cometemos día a día, pecados reales, pecados que son verdaderos, hermanos, que no podemos negarlos de ninguna manera. También nos puede acusar nuestra conciencia por ofender a Dios, por ofender a nuestro prójimo. Y podemos seguir, hermanos, con un sinfín de listas, y esta lista se puede hacer interminable. Que todo está en nuestra contra, todo está en nuestra contra. Realmente somos culpables y merecemos la muerte eterna. Merecemos estar separados de Dios por toda la eternidad. Esa es una realidad, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos mantener nuestra salvación? Respuesta, imposible, hermanos. Es más, es ridículo pensar eso. Es ridículo que tú puedes mantener tu salvación. La cuestión, hermanos, no es poder o no poder perder la salvación. La cuestión, el punto es que la perderíamos porque no tenemos nada bueno en nosotros. Desde que decidimos seguir a Cristo, desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, seguimos en pecado. Seguimos en pecado, hermano. No lo podemos negar. No podemos decir que somos los hijos perfectos de Dios. Por eso estamos descalificados para la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Y eso era lo que merecíamos.
Un cristiano no puede salvarse a sí mismo. Y desgraciadamente muchos piensan en esto, en que deben ganar su salvación, en que no la tienen que perder. Muchas personas al principio de su conversión fueron salvados por la gracia de Dios. Pero ahora que soy cristiano, tengo que esforzarme para no perder esa salvación. Así piensan muchos, hermanos. Y esto no es más que salvación por obras, después de Cristo, claro. ¿Por qué decimos por obras? Porque están luchando en sus fuerzas para mantenerse salvos. Están haciendo un mérito, están haciendo una obra para mantenerse salvos. Si tú piensas que puedes salvarte por algún mérito, por alguna obra que hagas, entonces no conoces la doctrina de la depravación total del hombre. No tienes ni tantita idea de lo que es el pecado del hombre. No puedes entender cuán pecaminoso eres si tú piensas de esa manera. Hermanos, la salvación no la podemos perder. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. No depende de nosotros. Ya lo vimos, si dependiera de nosotros la perderíamos. Y esto, hermanos, nos debe de llenar de gozo, porque la salvación no depende de nosotros. Nos debe de llenar de un gozo tan grande en nuestro corazón. Hay algo que es importante, hermanos, y que tenemos que aclarar. El hecho de que la salvación sea segura para nosotros los cristianos no quiere decir que vas a vivir como tú quieres. Y tampoco quiere decir que vas a andar pecando siempre, porque ya eres salvo. Muchas personas dicen, ya soy salvo, entonces pues voy a pecar. No, esa no es la cuestión, hermanos, no es así. Una persona que razona de esta manera no ha entendido la doctrina de la salvación. Miren, acompáñenme rápidamente a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Vean lo que dice Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, un pasaje conocido, el versículo 8 de Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todos, hermanos, entendemos este punto, que somos salvados por gracia. Continúa el texto diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? Nada en la salvación es de nosotros, sino es 100% de Dios. ¿Ok? Entonces, la salvación es por gracia, pero también es un don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es sencillo, hermanos. No hay nada que explicar aquí. Toda persona lo puede entender fácilmente. No por obras, no tienes que hacer nada. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Ok? Pero nota, hermano, el versículo 10. Nota lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No somos salvados por obras, pero sí somos salvados para buenas obras. La confirmación de que somos nacidos de nuevo, de que somos hijos de Dios y somos salvados, se demuestra por medio de la obediencia a Dios. Buenas obras. Esas son las buenas obras, la obediencia a Dios, lo que hagamos, que Dios nos ha determinado que hagamos. Entonces, el entendimiento correcto de la salvación no la podemos dejar como un punto secundario, hermanos. Es un punto clave en nuestra fe, es un punto principal en nuestra fe. La doctrina de la seguridad de la salvación, de la perseverancia de los santos,
tiene implicaciones muy grandes, hermanos. No la podemos dejar a un lado. No podemos rechazar esta doctrina como muchos la rechazan, porque las implicaciones son muy grandes. Y una de esas implicaciones, hermanos, es la elección de Dios. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para salvación, por gracia y por un propósito soberano y divino. La Biblia enseña que Él terminará lo que empezó, pero hay una elección, Él nos escoge, hermanos. Entonces, si nosotros perdemos la salvación, podemos decir, ¿para qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo si nosotros la podemos perder? ¿Se dan cuenta, hermanos? No tiene sentido alguno. Entonces, Dios elige, Dios escoge. Otra implicación grande en esta doctrina de la perseverancia de los santos es la justificación. Es la justificación. La justificación enseña que Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nosotros, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. ¿Se dan cuenta? Él fue entregado por nosotros para nuestra justificación. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz de Cristo. Y el resultado de este sacrificio sustitutorio es hacernos justos delante de Él. Entonces, si la salvación se pierde, ¿en base a qué pecado se perdería? Si Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tampoco tendría sentido si la salvación la pudiéramos perder. ¿En base a qué pecado? Si Cristo se supone que ya pagó por todos nuestros pecados. Otra implicación fuerte, hermanos, de la perseverancia de los santos es la glorificación. La glorificación. Esto es que todos sus elegidos van a terminar en gloria. Van a terminar en gloria. Mire, acompáñenme rápidamente a ver lo que dice Romanos 17. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Dice así Romanos 8, versículo 17. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Vean, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Si los santos no perseveran hasta el final, el plan de Dios queda trunco. Si los santos no perseveran hasta el final, entonces, hermanos, tendríamos que redefinir toda la doctrina bíblica. Porque toda la Biblia enseña esto, la perseverancia de los santos. La salvación es segura porque está ligada al plan de Dios, a su propósito eterno, hermanos. Por eso la salvación para sus hijos es segura. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Puede una persona que ha sido llamada por Dios a salvación, puede una persona que ha sido amada por Dios, justificada, perdonada, regenerada, redimida, puede esa persona perder su salvación? ¿La puede perder? La respuesta, hermanos, la da Judas en nuestros versículos que estamos enseñando. Regresemos a nuestros versículos de Judas 24 y 25. Ahí está la respuesta, hermanos. Dice, y aquel, o sea, Dios, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén.
Hermanos, si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice Judas que Dios es poderoso y puede guardarnos hasta el día que estemos delante de Él. Dios es poderoso. Aquí, hermanos, en estos dos versículos, Judas está dando una doxología. Una doxología es simplemente darle la gloria a Dios. Eso es una doxología. Esta palabra doxología se divide en dos vocablos griegos. El primero es doxa, que es gloria, y el segundo es logía, que es palabra. Se puede traducir como unas palabras de gloria. ¿De gloria a quién? Pues a Dios. ¿Ok? De gloria a Dios. Aquí Judas le está dando la gloria a Dios. El único que merece alabanza, el único que merece la gloria. Pero nota, hermano, cómo le llama Judas en el versículo 25. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. El único que salva. Por esa razón es el único que merece la gloria. Porque Él es el único que puede salvar. Si la salvación dependiera de ti y de Dios, esa gloria tuviera que dividirse. Pero esto no lo vemos en las Escrituras. Nunca vemos al hombre recibir la gloria. Nunca. En todas las doxologías que nosotros vemos en la Biblia, la gloria es única y exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que salva. Él es el que salva. Hermanos, realmente es absurdo pensar que vamos a ir al cielo y delante de Dios vamos a decir, estoy aquí gracias por ti, porque tú me ayudaste, pero también estoy porque yo puse de mi parte. Es absurdo pensar así, hermanos. No es así. Nosotros en toda la Biblia vemos las doxologías, expresiones para darle la gloria a Dios y solo a Él. Únicamente a Él. Miren, vamos a ver una doxología rápido en Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 3 al 5. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así, Gálatas 1, 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vean el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? La gloria solamente es para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado de nuestros pecados. Otra doxología igual de Pablo en Romanos 16. Me acompaña rápidamente a Romanos 16, versículo 25 al 27. Romanos 16, versículo 25 y 27 dice, y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y vean versículo 25, y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? Estas son alabanzas a Dios por medio de Jesucristo. Aquí, hermanos, nunca vemos que se le dirige una alabanza al hombre. ¿Por qué? Porque no existe. Eso no existe en la Biblia, eso no es así, hermano. Recuerda que el propósito de Judas es animar a sus oyentes a contender ardientemente por la fe, según el versículo 3. ¿Esto por qué? Porque los falsos maestros se infiltraron a las iglesias y a partir del versículo 4 hasta el 17 vemos nosotros una descripción de estos apóstatas, de estos infiltrados. Y del versículo 17 hasta el versículo 21, Judas nos anima como hijos de Dios
como amados de Dios a combatir la apostasía. Después en el versículo 22 y versículo 23, Judas nos anima a evangelizar a los falsos maestros. Pero dice Judas que lo tenemos que hacer con temor para no contaminarnos de sus herejías. Y en este punto, hermanos, probablemente en este punto, muchos creyentes que leyeron esta carta se preguntaron, entonces, ¿podemos perder la salvación? Entonces, ¿nuestra salvación está en peligro por evangelizar a los falsos y estar expuestos a la apostasía? Entonces, ¿nosotros vamos a caer? ¿No vamos a preservarnos? Judas da la respuesta en el versículo 24 y 25, hermanos. Judas dice que es poderoso, que Dios es poderoso para guardarnos, y dos, que nos presentará sin mancha delante de Él. Vean el versículo 24 de Judas otra vez, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dios, hermanos, quiere que todos sus hijos se salven. Y eso lo enseña Pedro también. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Vean, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Pedro dice, algunos creyentes se estaban preguntando, ¿cuándo se va a cumplir la promesa de Dios? ¿Cuándo estaremos con Él? Dice Pedro ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ellos decían, ¿cuándo el Señor va a venir? ¿Cuándo va a cumplir su promesa? Y Pedro contesta estas palabras, tranquilos, hermanos, Dios es paciente con nosotros. No es que Dios haya faltado a su promesa, sino que Dios es paciente y está esperando a que todos sus hijos se arrepientan. Algunas personas piensan que este pasaje habla de que todo el mundo, literalmente todo el mundo, se va a arrepentir y va a llegar a la salvación. No es así, hermanos. No es así. En su contexto de este pasaje, Pedro está hablando del juicio. Vean rápidamente ahí en el versículo 7, arribita, versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ven? Está hablando de juicio. Pedro no está diciendo, Dios es paciente con estos impíos para ver si se arrepienten. No. El versículo 9 dice que es paciente para con nosotros. Para con nosotros, nosotros los elegidos, nosotros su pueblo, nosotros sus hijos, aquellos que no han sido redimidos, pero son parte del pueblo de Dios, que algún día van a ser redimidos, obviamente. Dios es paciente para con nosotros. Segunda de Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo 2, versículo 10. Siguiendo esta idea de los escogidos, en segunda de Timoteo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo le está escribiendo a Timoteo y Pablo está diciendo, soporto todo por los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, hermanos? Bueno, los escogidos son todos aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación, pero que aún no han sido salvados.
pero están ahí, están preparados para salvación. Dios ya los escogió. Esta verdad también nos las enseña Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos, capítulo 13, versículo 48 dice así, el versículo 48 de Hechos 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y vean, hermanos, y creyeron todos los que estaban ordenados o designados para vida eterna. ¿Se dan cuenta? Creyeron todos los que estaban designados para vida eterna. Los que creen no son los que Dios designó, los que creen son los que Dios designó desde antes de la fundación del mundo para salvación. Esos son los que creen, los que ya están escogidos, los que Dios ya apartó, los que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo. Esos son los que van a creer en el Evangelio. Desgraciadamente, hermanos, muchos tienen un rechazo, muchos tienen un miedo a esta doctrina de la elección. Y no debe de ser así, hermanos, porque esta doctrina nosotros la encontramos en todo el Nuevo Testamento. La doctrina de la elección está en todo el Nuevo Testamento, hermanos. No la debemos de rechazar, no le tenemos que tener miedo al decir que Dios nos escogió a nosotros y no a otros. No hay que tener miedo de eso, hermanos. Vean Juan 6:37, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, enseña esta gran verdad por palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:37 dice, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué es lo que el Padre le da a Cristo? Bueno, lo que el Padre escoge. Todo lo que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, dice Jesús, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Se dan cuenta? Está la elección, y en esa elección también está la perseverancia de los santos, la salvación eterna. Porque dice Jesús, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Mucha gente, hermanos, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que escuchamos guerras, que hoy en día con la pandemia del COVID-19, mucha gente se pregunta, ¿cuándo va a venir el Señor? O el Señor ya está cerca, ¿cuándo va a venir Él? ¿Cuándo es que va a venir Él? La respuesta, hermanos, a esta pregunta es que cuando todos sus escogidos vengan en arrepentimiento. Ese día va a venir el Señor Jesucristo. Dios, ya lo vimos, hermanos, Dios no se está tardando. Dios está siendo paciente para con nosotros. Él está siendo paciente. Y hasta que todos sus escogidos vengan al arrepentimiento, hasta ese día Dios va a venir. Hasta ese día. Otra pregunta que podemos hacer, hermanos, entonces es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios la vemos ahí mismo, en Juan 6, pero el versículo 39, vean, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos sus hijos sean perseverados hasta el final. Dice Jesucristo que yo no pierda nada. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero nota el versículo 44 y pon atención aquí, hermanos. Versículo 44, ve lo que dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios lo tiene que traer. Dios lo tiene que escoger. Y esta es una verdad, hermanos. Nosotros no podemos dejar de hablar de la elección. No podemos. Nota que el mayor predicador de esta doctrina de la elección, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el mayor predicador de la elección de Dios. Hay dos verdades, hermanos, que enseña toda la Biblia. La primera es que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo a sus hijos. Esa es la primera verdad. Pero también hay otra verdad que enseña la Biblia, y es que el hombre es responsable de poner su fe en Cristo y arrepentirse. Estas dos verdades son paralelas en la Escritura y tenemos que enseñarlas, hermanos. No para causar controversias, porque puede sonar un poco, con controversia, puede sonar un poco raro decir, pues ¿cómo es que Dios me escoge desde antes de la fundación del mundo? Pero ¿cómo es también que yo soy responsable de esa fe y de que me tengo que arrepentir? Bueno, la Escritura lo enseña así y son dos verdades grandes. Entonces, nosotros no debemos de causar controversia con esto, sino debemos de predicarlo para que la iglesia sea edificada. Y la iglesia lo que tiene que hacer es aceptarlas y obedecerlas, hermanos. Entonces, el propósito de Dios es preservar a los suyos hasta que lleguen a la gloria con Él. Ese es el propósito de Dios. Vean lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice así Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Dios puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay duda de que Dios puede salvar a los suyos, aunque los suyos estén en medio del apóstata, en medio de este mundo lleno de pecado. Hermano, si tú le perteneces a Dios, no importa dónde te encuentres, en qué situación estés, aunque te encuentres rodeado de todo el peligro, el Señor te puede preservar hasta el final. Esa es su promesa. El Señor no permitirá que sus hijos abandonen su fe. El Señor no permitirá que te conviertas en apóstata, en un hombre que niega la fe de Cristo. El Señor no va a permitir eso, hermanos. Vean lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra, hermanos? La salvación. El que comenzó la buena obra de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 2, ahí mismo, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como por el hacer, por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios, hermanos, nos mueve a la fe, nos mueve a querer el Evangelio. Él produce el querer. Y de esta manera Dios nos guarda, Dios nos preserva hasta el final. Judas, hermanos, regresando a nuestro texto que estamos estudiando de Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Así Dios nos guarda.
que nos mantengamos en la fe. Dios nos guarda sin caída y continúa Judas diciendo, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él nos va a presentar en gloria, dice, con gran alegría, hermanos. Esta es la perseverancia de los santos, que lleguemos hasta el final, que lleguemos hasta la gloria en Cristo Jesús. Vean lo que dice Romanos 8:28, hermanos. Romanos 8, versículo 28. Es un pasaje muy interesante, hermanos, donde vamos a aprender mucho acerca de la perseverancia de los santos. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está ahí, hermanos. Como decimos, todo pasa por algo. Quizá no entendemos, pero todo, dice Dios, todo nos ayuda a bien. Continúa el texto. Esto es, pongan atención, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Algún día seremos como Jesucristo. Continúa el versículo 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay un momento, hermanos, hay un momento en la historia donde Dios nos escoge y nos llama a la salvación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Dios nos declara justos. Cubrió nuestros pecados cuando Cristo murió en la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ningún hijo se pierde en el camino. Todos llegan a la gloria. Todos. Todos los salvos son preservados y presentados en gloria, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver, hermanos, cómo no se puede perder la salvación? Si alguien está en la fe y se va y se pierde y no regresa, eso quiere decir que nunca perteneció al Señor. No es que haya perdido la salvación, no, sino que nunca la tuvo, nunca fue salvo, hermano. Vean, esta verdad nos las enseña la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, vean, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estas palabras son muy claras, hermanos, no hay mucho que explicar. Hay una realidad, hermanos, y es que hay que estar contentos cuando alguien profesa la fe en Cristo. Sí, hermanos, debemos de estar contentos cuando una persona dice, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en la obra que hizo y voy a seguir su camino. Hay que estar contentos de eso, hermanos, porque un hombre se ha arrepentido. Pero hay que dar tiempo, porque el tiempo hará saber si es de Dios o no lo es. Si queda en el camino y permanece, es de Dios. Si está en el camino, se va y no regresa, no es de Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, permanece en la fe, como dice Judas, sin mancha delante de su gloria, con gran alegría.
Así permanece un cristiano, un verdadero cristiano, sin mancha, sin pecado, delante de su gloria con gran alegría. No estamos hablando de una perfección, sino estamos hablando de que Dios algún día nos va a glorificar y vamos a permanecer con Él para siempre. Por esta razón, hermanos, Judas acaba en el versículo 25, vean lo que dice: y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por eso Judas acaba con estas palabras, con esta doxología, hermanos, porque Judas sabía y estaba 100% consciente que todo cristiano es guardado y es preservado hasta el final. Hermano, para concluir, descansa en tu salvación. Si tú estás pensando que a lo mejor puedes tú perder tu salvación, no es así, hermano. Mejor descansa en ella, descansa en lo que Dios te ha dado, sabiendo que Dios te preserva y te presentará delante de Él en gloria, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Expresa estas palabras, hermano. Un corazón seguro de su salvación va a decir: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano.